compartir con todas las personas que se acercan a esta ventana del canal Somos Abrazos de la Fundación Iclovi, pues una mirada anticipatoria y quizás también la oportunidad de poder reflexionar en todo aquello que durante la vida y en plenas facultades queremos, podemos, nos apetece atender, resolver o explorar acerca de la muerte. La muerte tanto propia como pues cuando acompañamos a otras personas, sean seres queridos o como en el caso de hoy, porque sea nuestra profesión, como hoy tenemos a Carmen en Braña, vamos a explorar mucho en esta faceta que muchos profesionales atienden a diario. Y preguntaremos también a Carmen, pues cuáles son esos aprendizajes que estar tan cerca de personas en esos momentos le están trayendo, sobre todo sobre la vida, sobre la muerte y sobre el duelo. Carmen Braña, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todas las personas que nos escuchan. Pues muy bien, estoy muy bien aquí, tranquila y esperando poder aportar alguna cosa que sirva, que sea de servicio para los demás. Pues no me cabe la menor duda de que tu propia experiencia, porque tienes experiencia en varias cosas, evidentemente, pero que Mm. tu experiencia nos puede ayudar a todas las personas que en un momento pues tenemos que o queremos acompañar a alguien y que seguramente algunos de los tips que tú nos puedas compartir van a ser de muchísima utilidad, porque lo que es cierto, Carmen, y esto lo hemos hablado más de una vez, y siendo compañeras como somos del máster de duelo que se Mm. hace en esta casa de Iclovi, Sí. una de las cosas que más nos desempodera y minimiza es que no sabemos cómo actuar delante de personas que están pues en los últimos momentos de vida, como en esta experiencia de vida. Sí. Entonces, Carmen, me gustaría presentarte antes, no solamente como compañera, sino un poco lo que íbamos hablando, ¿no? Carmen es de Vilanova y la Geltrú. Vilanova y la Geltrú es una población de Barcelona, una ciudad de Barcelona, ¿verdad que sí? Así es. Sí. Y ella comenzó su andadura como técnico de curas de enfermería. Ya empezó en la UCI, vamos, que empezaste ya de lleno en eso que decimos muchas veces que son como portales, ¿verdad? Son los grandes portales, los hospitales, ¿sí? Los hospitales, sí. Los Mm. hospitales. Y ahí empezó algo muy, muy curioso, y es Mm. que compañeras o compañeros de su trabajo empezaron a ver en Carmen una sensibilidad especial. Carmen, ¿cómo fueron esos primeros pasos en la UCI? Pues al principio con un poquito de miedo, precisamente por esa responsabilidad, ¿no? Porque ahí no solamente, o lo que menos había eran personas mayores, sino personas de todas las edades, ¿no? Personas jóvenes, eh, padres, madres, juventud. Entonces, claro, era todo como muy intenso, muy intenso. Entonces, el nivel de responsabilidad es tan alto eh, y que quieres hacerlo tan bien y dar lo mejor de ti, ¿no? Bueno, pues al principio, ya te digo, con el tanto respeto que daba un poco como de vértigo, más que miedo, era como vértigo, ¿no? Y poquito a poco, pues vas empezando a confiar en ti, vas viendo que sí, que puedes, que sabes, que eres capaz y van surgiendo en ti pues habilidades que tienes innatas, que no las has estudiado en ningún sitio, pero que están en ti. O sea, que, como digo yo, vienen con el paquete celular, vienen integradas en tus células, ¿no? Entonces ahí sí que lo que has estudiado, desde luego, lo aplicas y te sirve, las técnicas, pero luego hay una parte que no es técnica, que es la parte humana, y esa viene de fábrica. Esa, y yo siempre digo que la tienes o no la tienes. Y bueno, pues para mí fue una experiencia muy bonita. ¿Qué puso?
En este caso, Carmen, algo que no habías estudiado y empiezas a descubrir que tiene parte de ver, que ver pues con esos dones, esos talentos que traemos ya, ¿verdad?, de serie. ¿Qué empezaste a valorar y a darte cuenta que se valoraba especialmente en esos momentos, teniendo en cuenta que tú, como técnico en curas, pues seguramente un 10 y fuiste cogiendo más experiencia, pues porque como todos, ¿no? La práctica, sí, va haciendo que cada vez tengamos esa anticipación y más tranquilidad con lo que sucede. Pero de Claro. repente descubres que hay un montón Mm. de talentos y dones que quizás no eras consciente que los tenías o que eran tan importantes. ¿Cuáles eran? ¿Qué se aprecia? Pues mira, mm, una de las cosas que se aprende trabajando en UCI es a valorar la mirada. Y te digo por qué, porque hay muchas personas que no pueden hablar, porque están entubadas o tienen... Entonces, con los ojos te hablan muchísimo, muchísimo. ¿Eh? Entonces, para mí eso era algo en lo que yo siempre que entraba, lo primero que hacía era la conexión visual. Para mí la conexión visual era... Y luego explicar todo lo que iba a hacer, aunque estuviera la persona dormida. Era algo que nadie me había enseñado, ¿eh? Yo lo hacía porque lo sentía así, sí. Qué importante esto, Carmen. Qué Sí, importante de estar conectando con el otro y además irle explicando, ¿verdad? lo que vas a ¿Qué hacer. vas a hacer? Aunque Esto, no sepa lo que le estás diciendo o aunque esté dormido, es igual. sí. Eh, Porque eso yo creo que eso es una manera de dar valor, primero de dar valor a lo que estás haciendo, de dar valor a la persona, Mm, de honrarla mm, y de tratarla con amor. sí. Y de tratarla con amor, aunque esté dormida, aunque esté sedada, aunque no sepa si se va a volver a despertar o no, es igual, eso Mm. no importa, seguro que lo recibe. Sí, porque además es una vibración en la que entras, ¿verdad? Es algo además que cuando lo estás explicando lo que voy a hacer y está esa conexión, Carmen, tú entras en una vibración que no es únicamente cuando, aunque no te conteste, el de la tarea, ¿no? Es que yo lo que lo sentía es desde el corazón, no sé cómo decirlo, no era desde mi mente, era desde el corazón. Entonces yo conectaba mucho y sobre todo si veía que se le iba a hacer alguna técnica que a lo mejor era más desagradable, por decirlo así, siempre me gustaba mucho tranquilizar, eh, Mm, tranquilizar y decir, coger la mano, o sea, siempre algo que sintiera que hay otro ser humano y que le importas al otro. O sea, que no es, sí, que no vamos a hacer... ¿cómo decirte? O sea, humanizar la claro, técnica, qué ¿eh? bueno. Humanizar la técnica. Mm, Entonces, creo que eso es muy importante en estos lugares. qué bonito, Muchísimo. muy bonito. Absolutamente de acuerdo y tiene un impacto y es de una belleza. Lo he experimentado y me llamó muchísimo la atención ese tacto, ese trato y el me importas, te veo. Aunque no tenga una respuesta de ti, Exacto. yo puedo comunicarme. Tú eres el que quizás en este momento no, pero yo sí. Por lo tanto, lo pongo aquí, ¿no? Para trabajar esta Mm, relación. mm. Pues Carmen, ¿qué más descubriste? La mirada, el hablar, el estar comunicando y constantemente trabajando la relación. ¿Y qué más descubriste? Pues descubrí que hay profesionales maravillosos, que para trabajar en según qué servicios hay que ser un poco, como digo yo, de otro mundo, entre comillas, ¿no? Yo trabajé con personas, con profesionales que me enseñaron muchísimo, de los que aprendí mucho y con un gran valor humano. Entonces, eso Mm, me lo llevé cuando me marché, eso me lo llevé integrado en mí. Y wow. luego me ha servido para muchas cosas en mi vida. ¿Eh? Mm, Pero lo que sí que aprendí es que yo había nacido innatamente para cuidar, porque va dentro de mí. O sea, um, es algo que me sale muy fácil, que no mm, tengo que esforzarme, ¿sabes? O sea, simplemente me surge, ya está. Y me surge siempre me surge, nace en mí el, el,
el buscar ese contacto con el otro. O sea, es lo que tú decías, ¿no? Ese contacto y ese tacto y contacto, ¿no? Las dos cosas. Estoy aquí, como decía una compañera del curso, y me va a permitir, estoy aquí para ti, que me pareció preciosísimo. Pues así yo sí lo sentía y lo sigo sintiendo, ¿eh? Lo sigo sintiendo en lo que hago. Que desde otro ángulo, pero también es cuidar, diferente. Ahora vamos a meternos de lleno. Antes de Muy saltar, bien. claro, el mundo de la UCI es algo que nosotros, las personas que no estamos, no formamos parte del entorno clínico, sí, para nosotros es ya, socorro, socorro. Sí, o sea, Dios mío, es todo muy grave. Y de hecho, pues es un entorno que hay mucho respeto, mucho cuidado. También se entiende, se acompaña a los familiares, porque en algunas ocasiones pues hay unas restricciones de horario, ¿sí? Hay mucha emocionalidad, ¿sí? Y claro, no todos somos exquisitos cuando la emoción nos asalta. Estamos necesitando muchísimo que nos estén diciendo, informando también los familiares. ¿Cómo era? ¿Qué nos puedes decir tú que aprendiste? Muy delicado, con muchísima delicadeza. Se trataba con muchísimo tacto, muy personalizado, muy personalizado. Y aunque sí que es verdad que hay unos horarios, eh, pero se procuraba que, bueno, eh, sin ser dentro de los horarios que hay que cumplir, evidentemente, ¿eh? Pero siempre se hacía sus más o sus menos, dependiendo, porque había casos que te tocaban más, por decirlo así, ¿eh? Luego, Sandra, yo te quería comentar que esto no te lo he dicho antes, pero lo digo ahora, que es que yo había estado en el otro lado, no en el otro lado del que está en cama, pero sí había estado en el otro lado como familiar, Vale. porque mi hija tuvo un accidente de moto muy grave con 16 años y estuvo 3 meses en una UCI entre la vida y la muerte. Entonces, como después ella me pudo explicar muchas cosas, porque ella estuvo entubada mucho tiempo sin poder hablar, en mí se despertó una gran sensibilidad también por Wow. ahí. Entonces, yo creo que supongo que era como más receptiva a la situación porque sabía de alguna manera lo que aquella persona podía sentir. Entonces eso me hizo mucho más sensible a esos momentos. Sí, fíjate que has traído algo, no lo sabía, celebro que pudiera salir. Sí, Qué gracias. qué experiencia también, tres Sí. meses Mm, entre la vida y la muerte mm, y bueno, pues esos 3 meses solo lo sabe quien lo pasa exacto. y con la temporalidad pues hay personas que se pasan mucho tiempo, personas que pasan poco tiempo, pero todo lo que sucede porque se hace como un agujero espacio-temporal que se Sí, pierde la referencia de todo, porque claro, lo externo deja de tener importancia, entonces es esa autogestión de quedarte y que la cabeza no haga de las suyas, ¿no? Y poderte quedar en el aquí y en el ahora, un día a la vez. ¿Qué te funcionaba a ti como acompañante, como madre, en esos momentos? claro, hablamos de muchos años, ¿eh? O sea, hablamos, mi hija tiene ahora 43 años, va a hacer, y tenía 16. O sea, imagínate si hace años. Yo no estaba en, digamos, aunque sí que tenía esto que te digo, ¿no? De esta sensibilidad y esta, pero no estaba en un despertar espiritual, nunca se habían tratado según qué temas, entonces no se hablaban de muchas cosas, o sea, había mucho más tabú, todo pasaba mucho más desapercibido, ¿no? Yo seré sincera porque creo que yo entré primero en un estado de desesperación absoluto. A ver, lógicamente, ¿no? Además,
A mí ya me hablaban los médicos de donación de órganos, o sea, yo entré en un colapso mental absoluto, mm, absoluto. Y entré en un estado de sufrimiento, lógicamente. Tenía ya a mi hija, entonces um, lo que me sirvió fue el día a día. Yo siempre digo, siempre lo digo y lo mantengo, que siempre hay algo más grande que nos sostiene, siempre, siempre. Porque hay cosas que si no, te derrumbarían de una manera que no podrías volver ni a levantarte al día siguiente. Entonces, el día a día, y luego hay algo en ti, hay una fuerza en ti que no sabes de dónde te sale, Sandra. No sabes de dónde. Por eso digo que siempre hay algo más grande que te sostiene. Porque en lo peor, en las peores cosas de la vida, hay algo en ti que te sigue sosteniendo. Entonces, yo recuerdo que oré mucho, mm. rezaba mucho y le pedía a Dios muchísimo, muchísimo. Y bueno, y en los médicos confié muchísimo también. Y poco más podía hacer, Claro. poco Mm. más podía hacer. Luego tuvimos el regalo de que pues todo salió bien, ¿no? A veces pues no es así. En, en aquellos momentos era como yo lo veía. Después han ocurrido otras cosas pero en esos momentos era así, mi Claro. realidad. Mm. Y Carmen, teniendo en cuenta que no ponemos para nada ni en valor, ni catalogamos de buenos, ni malos, ni regulares profesionales, porque evidentemente todo el mundo da lo mejor que puede, que sabe y que tiene. Y cada uno de nosotros somos diferentes y estamos, como tú bien dices, a lo largo de nuestra vida en etapas de maduración diferentes. Lo que yo hoy haría delante de una situación de alguien acompañando en duelo no es lo que he hecho ni lo que ha hecho la Sandra de 30 años, que se quedaba bloqueada y no sabía qué decir y Vale. deflectaba rápidamente o quería rescatar a la otra persona y cuanto te descuidabas estabas diciendo todo va a salir bien, no dejaba espacios, ¿sí? Porque yo me incomodaba, es que no sabía qué hacer, ¿no? Claro, claro. Y esta es una de las cosas que acabas de traer, Mm, porque claro, cuando dices es que poco más podía hacer, son esos momentos que el hacer no da lugar. Entonces no tenemos, es lo que hablamos, ¿no? Tanto también en el curso de duelo, es que cuando mm. no hay que hacer, te encuentras con un páramo, con un desierto de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué encontraste, Carmen, de los profesionales, de las personas que te acompañaron? ¿Qué cosas para ti personalmente fueron apoyos o bastones y qué cosas ahora tú tienes muy en cuenta para, pues, eres cuidadosa de no traerlas? Sobre todo la delicadeza y el tacto a la hora de transmitir las noticias es muy importante. Siempre digo lo mismo. Es el impacto que causas en el otro, no te lo imaginas, no te lo imaginas, porque es como si de repente hubiera impactado una bomba en tu cerebro. Es algo así, o sea, te quedas colapsado totalmente. Eh, yo creo que faltó a lo mejor, no sé si, te digo una cosa, tengo como un poco de lagunas, fíjate, lo que es el cerebro, lo que decimos, ¿no? El estado de supervivencia de cosas, de situaciones. Sí que recuerdo pues la noticia, recuerdo el tiempo que transcurrió, que me pareció una eternidad hasta que llegué allí, recuerdo a mi hija que prácticamente parecía que se despedía de mí. O sea, recuerdo todo, pero como flashes, ¿sabes? Todo como una película. Lo recuerdo, es que a veces digo, pero esto ha pasado de verdad, ¿sabes? Qué Como, fuerte. pero claro, sí que ha pasado, lógicamente, además, Sí, ha pero pasado. el Pero claro. sí, sobre todo a la hora de transmitir, pensemos en el otro, por Dios, pensemos intentemos, aunque lo que vas a transmitir es algo
muy fuerte. Si tú no tienes herramientas, busca algún compañero que te guíe o que te acompañe o que lo diga por ti, pero hay cosas que hay que decirlas con mucho tacto. Yo recuerdo que el día que me metieron en aquel despachito de Belviche y me hablaron de la donación de órganos, yo no sé, yo creo que me desmayaría porque no recuerdo, fue una cosa muy desagradable, voy a decir desagradable por no decir muy horroroso, o sea, mm, hay cosas que son muy duras, Sí. muy duras. O sea que Ha pasado mucho tiempo también, ya hay sí, muchas cosas que han cambiado, pero sí que es muy importante. La sí, comunicación sí que es muy muchísimo, importante, muchísimo. mucho. ¿Y, y qué cosas sí valoraste mucho? Bueno, lo valoré todo porque la verdad es que se desvivieron por ella. Se desvivieron. Me la tenían peinadita, bueno, monísima como una muñeca cuando yo entraba a verla a la UCI. Era la más jovencita que había y era como, claro, era una niña. Entonces la tenían todos en palmitos. Mm. La cuidaban, la mimaban, la peinaban, bueno, todos esos cuidados, muchísimo. Y luego mi hija me va a permitir que cuente una cosita que no es, pero me parece de valor para poder contarlo, para poner en valor precisamente a esos profesionales. Como fue muy largo en el tiempo y muy duro porque fueron muchas operaciones, ella estaba muy desesperada y se dejó ir, ¿vale? Entonces una noche, una enfermera de noche se sentó en la cama y habló con ella. Eso lo recuerda a ella muchísimo. Y solo le veía los ojos, pero dice, nunca olvidaré esos ojos, Wow. nunca. Uy, se me puso Y el- le transmitió las ganas de vivir, porque ella ya las había perdido. Era tanto el sufrimiento y el dolor que estaba pasando que las había perdido. Pues a partir de ahí, y ella lo recuerda y me lo dice, mamá, a partir de ahí, claro, hablamos de una criatura, de una niña. A partir de ahí fue remontando Y y fíjate. salió, y salió. Pero eso fue para ella un antes y un después, un punto de inflexión en decir, le dijo, sé lo que estás haciendo. Mm, No, no, venga. qué bueno. Hablo con ella y eso lo recuerda. Y a mí eso me parece un acto de amor maravilloso. Un acto de amor maravilloso. ¿Cuántas cosas se pueden hacer por los demás sin hacer grandes cosas? ¿Cómo las palabras pueden salvar vidas? Por supuesto. ¿Y cómo pueden enfermar los silencios? Mm. Sí, Fíjate, señora, sí. Carmen, em, cómo la conectó, ¿no? Con La esos conectó con la ojos. vida. No, la Mm, conectó con la vida. La eso es. conectó con la vida porque em, era tanto lo que sufría Sí. que se estaba dejando ir. Mm, Entonces, eh, gracias a Dios, pues esta persona tuvo esa sensibilidad. mm. Wow. Bueno, a mí me hubiera gustado que nosotras hemos vuelto, después cuando ella salió, volvimos a la UCI a verlas a todas, a tal, pero me hubiera gustado a esta persona concretamente poder darle un abrazo enorme y las gracias personalmente. Si me está escuchando, se las doy ahora. Si quieres, puedes decir el nombre y Es que no lo mandárselo. sé, no lo Vamos sé a si ver. lo Wow. supiera, pero seguro que ella se acuerda, si Pues escucha sí, esto, de esa niña rubia de ojos azules preciosa de 16 años, seguro. que ella con sus palabras la conectó con la vida y yo le doy las gracias desde aquí. Pues me sumo y seguro que las personas que nos escuchen se suman y le va a llegar sí o sí el amor que tanto da, ¿no? Que da de manera tan generosa, ¿no? De esa manera tan clara y tan directiva de decir, sé lo que Exacto, estás haciendo y no puede ser. Pero lo entiendo que estés, exacto, que estés ahí, exacto. ¿sí? Esa empatía y esa validación incluso, ¿verdad? Tan Claro, importante. claro. Y Carmen, oye, gracias por explicarnos esto, porque ni lo sabíamos, ¿no? Ni lo Gracias a sabíamos a ti. salido. No, mira, ha salido, pero esto es lo bonito, ¿no? Que Es lo salgan las bonito, cosas que surjan.
porque como la vida misma, todo va fluyendo y surgiendo, ya Y está. yo me imagino, Carmen, que alguien vendría también a ti a decirte gracias por cómo me hablabas, porque yo te escuchaba, porque eran las palabras que se dirigían a mí. ¿Quién ha ido a darte las gracias? Un abrazo. Todas las personas muy agradecidas, sobre todo familias también, muy Mm, agradecidos todos. La gente es agradecida, Sandra. mucho. Mm, Lo que pasa, ¿sabes qué ocurre? Que como vivimos tan desconectados, no mm, nos damos cuenta de lo que realmente somos. Pero cuando conectamos, y la verdad es que cuando ocurren estas situaciones, uno gira la mirada y conecta. Y entonces es cuando te das cuenta y puedes agradecer porque todo es muy, de una manera muy natural surge. Es que somos agradecimiento también. O sea, mm. si nos dejamos ser lo que Sí. somos agradecimiento también. Entonces la gente es agradecida. Mm, Es agradecida. Lo que pasa es esto, eh, que donde más se nota es en los momentos duros. No es que no sean en otros momentos, pero no se dan cuenta de que lo son. O no nos damos cuenta, voy a decir. Yo soy también una más, por supuesto. No nos damos cuenta de que lo somos, ¿no? Y sí que es verdad que el dolor nos conecta con la esencia de lo que somos. mm. Sí, Es y la así. vulnerabilidad, ¿verdad, Carmen? Cuando nos sentimos tan Sí. vulnerables, Mm. cualquier acto de amor, cualquier gesto, cosas Se tan agradece pequeñas, muchísimo. uf, Yo esto sí que lo vivo mucho en mi trabajo de ahora. Esos que nos pequeños gestos. encantará que nos cuentes, ¿eh? Que vamos a ello. Sí, eso sí que Que tu trabajo de ahora, Carmen, cuéntanos cuál es tu trabajo de ahora después de salir sí. con toda esa sensibilidad y ese gran trabajo, ¿sí? Pues de la UCI. Pues yo me dedico a las personas mayores que realmente son mi gran pasión. Siempre me han gustado, he conectado, ¿no? De una manera especial, me han enternecido mucho siempre, me ha gustado mucho escucharlas. eh, Desde muy pequeña, o sea, de pequeña yo he conectado mucho con las personas mayores y yo creo que eso va, es lo que te decía antes, innato en mí dentro del cuidado, Mm, es el final de vida por proceso natural de la vida, ¿no? No porque te haya acontecido un accidente o cualquier o una enfermedad. una enfermedad, sino por el propio proceso de la propia vida que nos vamos acercando, ¿no? Al final de vida. Y yo, pues es un lugar donde me siento muy yo, me siento muy cómoda, siento que puedo hacer mucho y dar desde un lugar pues muy sencillo y muy sin grandes cosas, ¿no? Que al final es lo que decíamos. No se necesita mucho para morir, Sandra. Qué bueno es esto. No Esto se es un necesita titular, mucho. ¿eh? No se necesita mucho para morir. ¿Qué No. se necesita? ¿Qué es eso poco? Ese poco que se necesita, ¿qué es, Carmen, con tu experiencia? Sí. Pues mira, sobre todo, yo lo que sí que percibo mucho es miedo, incluso en las personas mayores. Fíjate. Entonces, a mí esto sí que me tiene un poco ocupada, ¿no? Porque Claro. Mm, creo que es algo muy importante. Y yo creo que es porque vienen, claro, las personas mayores de ahora vienen de una historia pues de normalmente pues de catolicismo, no quiero meterme en religiones, pero quiero decir, de un sistema de creencias donde los juicios, el miedo y todas estas cosas están y los pecados y todo esto ha marcado mucho su vida y yo creo que eso no permite que se abran, ya. que se expandan y que lo vivan desde una serenidad, sin miedo. Entonces eso sí que lo noto muchísimo. Eh, es un tema un poco... Sí, fíjate que es como algo que sorprende. ¿En qué sentido? Yo voy a Sí, dar mi opinión totalmente personal, pero fíjate que de pequeña, de joven, ¿sí? Cuando piensas en vamos a poner una cifra, ¿eh? Más o menos, esperanza de vida, 80 años, ¿sí? 80, 70, 90.
cuando lo ves con la perspectiva de la juventud y de la mediana edad, ¿no? Es como una cosa como muy lejana. Y estás convencida de que cuando llegues a eso no te importará porque ya habrás hecho la vida. O sea, a lo mejor te confronta más si sucediera, pues estás en el bombo de la vida, te puede suceder y acontecer pues cuando corresponde o no, pero te puede pasar en cualquier momento. Pero si haces la proyección y dices, bueno, cuando tenga 80 90 años, pues tú piensas, yo he llegado a pensar que, que bueno, que lo que pensaré es que ya he hecho una vida. Y que Que ese va, va a que ser va. mi sentimiento, ese va a ser mi pensamiento. Oh, qué bien, porque yo ya he hecho una vida. Y me doy cuenta, como tú, Carmen, que No. también tengo la oportunidad de estar con personas mayores que no sé, que ni hablar, que piden prórroga todo el rato. Sandra, Y dices, nadie, no, nadie se quiere ir, nadie se quiere ir. Se agarran con uñas y dientes. Incluso cuando se están yendo, se agarran con uñas y dientes, que yo fíjate. creo que esto les produce un estado de sufrimiento tremendo. Pero Bueno, claro, es una resistencia evidente. Evidentemente resistirte a algo que está, mm, que es lo que está pasando mm, y que sí. tiene pues un Además, proceso. notas hasta dónde está la resistencia, lo notas, claramente, y cuando ya se ha vencido la resistencia, lo notas. O sea, hay un antes y un después, es un punto de inflexión total, Lo total. notas Estando la persona, ¿eh? Estando la sí, persona viva, quiero decir. sí, sí, Lo sí, notas el ya. muriente, Sí, ¿sí? exacto. ¿Y en qué lo notas? ¿Energéticamente o en lo que Mm. dicen? ¿En qué es? ¿En qué No, se nota? dicen poco, porque en esos Ya, momentos, no, la mayoría, pues dicen poco. Es a nivel energético su propio cuerpo, sus ya. movimientos, es como una lucha interna que notas que hay. Mm, Yo por lo menos lo percibo así, ¿eh? También es verdad que yo observo mucho. Notas esa lucha interna. Y cuando ha cesado, todo es es como, ¿sabes? Como si de repente hubiera pasado esa ola y quedara el mar. O sea, es que muy notorio, muy mm. notorio. Por eso digo que y mucha gente tiene esa lucha, muchísima, ¿Qué hace muchísima. que luchemos? ¿Son cosas que han quedado pendientes? ¿Son Yo creo que que es el miedo, Sandra, el el miedo? miedo. Yo creo que el miedo. ¿Miedo a? Pues miedo qué va a A pasar la ahora muerte. conmigo. ¿Qué va a pasar ahora conmigo? Que decir, que me estoy muriendo, que me muero, Claro. o sea, que me muero, que me, claro. Mm, Si tú no has trabajado la muerte en vida, que es lo que muchas veces, bueno, una de las cosas que hemos aprendido en el sí, curso de duelo, ¿no? sí. Eh, Trabajar la muerte en vida, igual que esto desde el ámbito budista, pues también hay unos trabajos muy intensos y muy recomendables también. Al final es paz, ¿no? Es dejar ir porque sabes que Mm. no es fácil eso, ¿eh? Ojo, No, que no, no. es muy fácil decirlo. Hay que haberlo trabajado bien. Teoría la tenemos. Eso es. Sí. Incluso habiéndolo trabajado bien, Mm. seguro que cuesta, Claro, Soltar. Cuesta, claro. cuesta soltar. Entonces entras en ese estado, pues ese momento en el que no quieres. Mm. Sí. Mira, yo una persona que he visto morir en paz ha sido a mi madre. Yo creo que mi madre aceptó su muerte ya en el momento en que empezó a despedirse de todos nosotros, que además lo hizo uno por uno, tal cual. Esperó a que vinieran, por ejemplo, una de mis hijas que estaba fuera. O sea, ella esperó a todos y cuando estábamos todos, se empezó a dormir, tal cual te lo digo, pero con una serenidad y una calma. Yo no he visto un morir más sereno. Como decía ella, no quiero dar trabajo y no dio ningún trabajo. Tenía Ella, claro. toda su preocupación era no dar guerra, pobrecita mía. No dar guerra, no dar trabajo. Digo, pues mamá, estate tranquila que no has dado ningún trabajo. Menuda maestra, Carmen. Pues la verdad es que sí. Pero yo entonces no me fijaba tanto, me he fijado más después. O sea, esto lo he observado más después, Sandra, fíjate. Ya. Lo has Eh, podido valorar más lo que tarde. es la vida, sí, exactamente. Esto ocurrió, como te digo, pero el valor real de esto yo lo he visto después. Vale. Lo he Porque ¿qué visto después. pasaba, Carmen, cuando en el momento? ¿Qué No, te en el pasó a momento, ti? Mm, bueno, supongo que a lo mejor lo vivía de otra manera todo, ¿eh?
Ya. Em, te hablo de años también, ¿eh? Hombre, claro, ya. Te hablo de años, te hablo de años. Es que con los años son unos Claro. maestros maravillosos de vida, porque te traen todo lo que necesitas, todo lo que Como necesitas. mínimo las situaciones. Luego tenemos el libre albedrío de poder o sentir fuerzas o no, ¿no? Pero situaciones, desde luego tenemos, ¿no? Y un poco Cada también día, es cada objetivo. día que sales a la calle, yo digo, a ver con qué me va a sorprender hoy la vida, porque, y sí, y ahora lo siento así, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver qué aprendemos hoy, ¿no? Vamos a ver qué Claro. aprendemos. Y siempre hay situaciones, ¿eh? Hmm. Y como ahora estoy muy pendiente de mí, también de cómo yo reacciono, qué me hace sentir esa situación, qué despierta eso que ha acontecido en mí. Entonces, desde ese lugar soy mucho más consciente de lo que ocurre y eso también me genera mucha más paz, fíjate, Hmm. porque le encuentro el significado, o sea, tiene un sentido, ¿no? Al final es el sentido, Hmm. dar el sentido a todo. Sí, resignificar, ¿no? Lo que pasa quizás, ¿no? Las Y cosas no son por azar, Sandra. Las cosas no son. Y esto lo tengo comprobado en hechos que se han repetido y cuando yo he aprendido realmente hmm, y ese hecho me ha aportado ya paz, no se ha vuelto a repetir. correcto. Entonces, ahí está, ahí Bueno, está. hay ese refrán tan maravilloso que dice que a lo que te resistes persiste y lo que integras pues se transforma. Exactamente, pues es así tal cual. Y solamente hay que hacer la prueba, como digo yo. Sí. Sí, sí, Haz no la nos prueba. creáis, no hay que No, creer a haz, nadie ni a nada. Se prueba, haz la se prueba. verifica y oye, si te sirve, lo vas a coger, no, no va a hacer falta que nadie más lo diga, porque somos Exacto, soberanísimos y todo lo que nos funciona lo integramos, vamos, ipso facto. por supuesto. Nos comentas, Carmen, esta sorpresa quizás, ¿no? De encontrar, para mí sorpresa, pero realmente lo veo, ¿no? Eso de esas prórrogas de decir no queremos vivir más, seguir, ¿no? Este apego a Mm, la vida, mm, que la vida es preciosa, lo podemos comprender, sin embargo, es natural y es biografía que si naces tienes que morir, va a llegar ese momento y lo que decíamos, y nos preparamos para todo menos para eso. ¿Sí? exacto. ¿Qué otras cosas acompañando a personas mayores, pudiéndolas cuidar, pudiendo estar con ellas, que me imagino que ves de todo, pues personas mayores que tienen un entorno familiar, pues que es más red, que se van turnando, personas que aunque tengan un entorno familiar por circunstancias, pues no tienen tantas visitas, por lo tanto, viven y transitan esos momentos de manera muy diferente. ¿Qué diferencias puedes ver? Qué es lo que te puedes dar cuenta que podamos ver a través de tus ojos, Carmen? Pues mira, yo lo que estoy observando en estos últimos años son varias cosas que me tienen un poco, Mm, digo ocupada, porque no quiero decir preocupada, ocupada. Mira, yo hay una cosa que para mí creo que es un error, creo, bajo mi sentir, es un error, y es el hecho de sedar sistemáticamente a todo el mundo por el hecho simplemente de que se están muriendo. Entonces yo siento dentro de mí que esto no estamos beneficiando al que se va, lo estamos haciendo por los que están aquí. Y me parece un acto de egoísmo, sinceramente lo digo. No sé si a alguien le puede ofender lo que digo. No lo digo para ofender a nadie, es lo que siento, ¿eh? mm, Porque es que morir no duele, siempre digo lo mismo. Morir no duele. Estamos hablando de personas que están ya en el final de vida. O sea, no estamos hablando de enfermedades, yo ahí no me meto, ¿eh? Estamos hablando de lo que yo más conozco, que son personas mayores que por proceso vital sí, se van apagando. El cuerpo se va apagando, el cuerpo es muy sabio, no sabe necesita que le... morirse, sí. Es que el cuerpo no necesita que nadie le guíe. Mm, Él sabe lo que ha de hacer, sabe cómo se tiene que ir. Van dejando poquito a poco, pues, de comer, de beber. Eh,
y hay un hostigamiento, sobre todo a nivel familiar, porque coman, porque beban, porque se levanten, o sea, por favor. O sea, a mí esto es que me produce, a mí me incomoda mucho yo cuando lo veo, porque pienso, Dios mío, pero no os estáis dando cuenta. Es que no le dejan irse, por Dios, no le dejan irse. De verdad te lo digo, hay situaciones que es que la persona no se va porque la tienen atrapada. Es así, la tienen atrapada, los hijos no la dejan irse, no la dejan. Venga, toma esto y venga, y sigue bebiendo y sigue, y la persona ves, pero no hay manera, no. Habría que hacer mucha educación, ¿eh? En este sentido, muchísima. Yo soy pro educación, o sea, educar, pero educar ya desde niños, desde luego, ¿eh? Educar ya desde el colegio. Para mí, educar como una asignatura más, o sea, si es la vida, si es la vida, si forma parte de la vida. O sea, Y en de una las manera, casas, y los niños, si se lo enseñas de una manera, pues con la naturaleza, o sea, hay muchas maneras de enseñar que yo no sé. A ver, pobre de mí, a ver, yo digo lo primero que me viene, pero creo que eso más natural, ¿no? Y que los niños lo captan enseguida y con una sencillez y una naturalidad mucho mejor que nosotros, pero muchísimo mejor. Si esto se empezara en la escuela, ya habría una educación en este sentido a lo largo de en la sociedad. Pero seguimos, eso que tú decías antes, sin querer mirar a un lugar donde todos llegaremos. Sandra, todos vamos a llegar al mismo lugar. Mi marido siempre decía que aquí no se va a quedar nadie. Y yo esta frase la tengo como si fuera tatuada dentro de mí, pero no me produce angustia, de verdad. Ahora no, ahora ya no me produce angustia. Evidentemente nadie se quiere morir. Estamos muy bien aquí como estamos, pero nos vamos a morir. O sea, por favor, vamos a tomar conciencia de esto. Vamos a vivir para un buen morir, sí. para un buen morir. Y si acompañamos, acompañemos al buen morir. Acompañemos al buen morir. Si solo hay que estar, Sí. solo hay que estar. Si el que se marcha no necesita nada, solo necesita lo único que su familia, sus seres queridos, que estén allí. Ya Sí, está. procesos dentro de estas muertes más orgánicas de la estructura de la muerte, lo hemos estudiado también con Sara Pons, nuestra profesora. A Sí, mí me gustó mucho cuando nos instruía, ¿no? En esos acompañamientos ya al final, pero previamente hay como una revisión de vida, ¿no? Y sí que hay una necesidad en muchas ocasiones de transmitir pues frustraciones o oye esa imagen de nosotros mismos cuando estamos haciendo pues ese check, ¿no? De lo que llevamos en la maleta, porque son las maletas que estamos preparando. En esas maletas lo que queremos es lo que necesitamos es poco, es nuestros seres queridos y espacios de escucha, espacios de acompañamiento y espacios también de expresión. Sí, que no se dejan, igual que no te dejan no comer, expresar también eh, de alguna manera, y te lo digo por experiencia que aún sabiéndolo, en el caso de mi padre, cuando él hizo el comentario en su reflexión, que él estaba haciendo su revisión de vida, comentó, no he sido un buen padre, fíjate, con que los cursos, que esto y lo otro. Y me salió enseguida decir, eso lo tengo que decir yo, papá, y para mí ha sido el padre. Y no dejé el espacio. Y luego pensé, pero Sandra, parece mentira. Parece mentira. Pues hubo muchas cosas que gracias a toda esta preparación pude poner en la palestra, pero aún claro, así es que cuesta escuchar de nuestros seres queridos en esos momentos en los que sabemos que están siendo los últimos momentos, pues esa reflexión, que simplemente él estaba haciendo una reflexión personal y un comentario en voz alta, de vete tú a saber, porque como no le pregunté por qué H y qué B le parecía a él que podía haber sido, vete tú a saber. Y, y, claro.
Y Pero Carmen esto, dices, Sandra, esto, Sandra, viene porque siempre tenemos este automatismo de la acción, que si no hacemos algo, no estamos haciendo nada. Y no hacer nada ya es hacer. O sea, hay momentos en que es que no hacer es lo que tienes que hacer. O sea, ese es el hacer, no hacer. Y eso nos cuesta mucho integrarlo. mucho. Pero yo creo que es por nosotros, nos sentimos hasta un poco inútiles, por decirlo de alguna manera. Muy inútil lo ¿Qué es. hago? ¿En qué? Pues no hagas nada, estate tranquilo y ya está. Pero nos cuesta mucho. Nos cuesta, fíjate que una de las cosas, pues cuando estás acompañando también a familias, que están acompañando a personas que pues ya están en la etapa final de su biografía, de vida, y cuando les haces un reconocimiento, les dices alguna cosa, lo primero que te dicen es ojalá pudiera hacer más. Dices, pero si estás aquí, estás escuchando, estás hablando, le estás diciendo, ¿qué más? No hay más, ¿no? Pero siempre tenemos esta sensación de ojalá pudiéramos, claro, este poder paliar, ¿no? Poder remediar lo que está pasando, ¿no? Que también nos hace sentirnos, pues la verdad, nos hace de una toma de tierra del 15, Carmen, nos hace tomar tierra de una manera tan Sí, salvaje, sí, porque sí, es... sí, sí. Y a mí muchas veces me ha impactado, bueno, lo que eso que tú dices, ¿no? La toma está de tierra, porque a lo mejor sales de una habitación donde hay un momento trascendente, y luego fuera está la vida, como digo yo, ¿no? Fuera sigue la vida, ¿no? Allí sí que se está parando, pero fuera sigue. Y te das cuenta el desgaste energético y emocional en cosas que no tienen ninguna importancia. Te desgastas a veces en cosas tan absurdas, tan egoicas, tan... Y esos momentos que tú puedes compartir de intimidad, cuando luego vuelves a salir de allí, es cuando dices, pero, ¿esto qué es? Pero qué tontería, pero... Y esto le da más valor todavía a todo. Lo vives tú de otra manera, mm, te da una lección, bueno, son lecciones de vida, ¿eh? Estas lecciones de vida son brutales. Mm, Sí. Pero, y te ayudan a vivir más conscientemente, sí, Carmen. sí, Porque fíjate lo que estás diciendo, cuántas veces nos paramos para mirar. Es que acabas de decir algo que dices, a ver, ¿cuántas veces me paro yo a mirar la cantidad de energía que pongo? ¿Sí? Y de recursos para cosas que es ir de aquí a allí, para no sé qué, por comprar, no sé, me lo invento todo, ¿eh? sí, sí. Pero pues no hago esta reflexión. Sin O a lo embargo, mejor porque alguien, un compañero, quiere tener razón en algo, pues, oye, pues maravilloso. Si la razón no sirve de nada, no te vale para nada. Si lo que te sirve a ti es la paz que tú tengas dentro. Esto de verdad que yo ya lo tengo integradísimo, integradísimo. La razón, pues si la razón que va, qué peso tiene la razón? Ninguno. El que tu ego quiera darle, ni más ni menos. O sea, no tiene más, no tiene más. En cambio, la paz que tú lleves integrada, es que la paz andará contigo, estará en ti la paz. sí, pero esto, Carmen, es lo que decíamos, que lo preguntamos muchas veces. ¿Tú qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? Es que de la teoría la decimos todos, o sea, ser feliz, pero luego cuesta mucho soltar una idea de cómo tienen que ser las cosas, cómo tendría que ser yo incluso, o de cómo tendría que ser el otro. Pero Sandra, cuesta hasta que tomas conciencia de ello. De verdad, cuesta porque yo también he sido muy peleona en este sentido, ¿eh? He sido mucho de querer tener razón. Y ahora es que me río. O sea, digo, qué tontería. Ah, pues vale, pues sí. Pero me quedo tan, es que lo que queda dentro de mí es una sensación tan de agua ¿sabes? Digo, pues qué bien. Para mí eso es lo más parecido a la felicidad, porque la felicidad es como tu estado interior, ¿eh? Hmm, Que tú estás en paz, estás en estado de felicidad. tal cual. No En hay nada más plenitud, como parecido, ¿eh? mínimo plenitud. Exacto. Carmen, ¿y qué aprendizajes al estar tan cerca de esos sabios, verdad? Que son las personas mayores
que aunque sea el darte cuenta, o sea, los aprendizajes es el que se resiste también hasta el último momento, Sí. también es un maestro. O sea, siempre hay una maestría en todo, ¿no? ¿Qué aprendizajes principalmente te has llevado, te ha beneficiado a ti y a los tuyos de que tú mires así la vida? Hombre, mirar así la vida, pues a mí primera, desde luego, porque lo que me da es serenidad, me da paz y me da discernimiento. Wow. Eh, y yo creo que cuando tú, cuando tú hay algo dentro de ti que forma parte de ti, o sea, sale fuera, ¿no? Es algo como que se expande. Al final, los que están a tu lado reciben lo que hay en ti. Hmm. Entonces, si tú tienes esa serenidad, tienes esa calma, ese discernimiento, esa manera de ver la vida, yo he notado cambios a mi alrededor. ¿Les puedes poner un ejemplo, Carmen, en algo, o sea, lo que sea, No, no quiero entrar en detalles porque me van a matar. como si fuera un amigo? Ahora mismo no se escucha nadie. Yo tengo una amiga, No, hasta pero donde puedas, pero para sí, hacernos sí. una idea. Bueno, cambios de conceptos de la vida, que antes estaban muy en el ego en otras personas y que ha habido un cambio grande, ha habido un giro, ha habido un giro y ahora se habla todo y desde otro lugar, mucho más amoroso, mucho más respetuoso, em, distinto, sí, sí, Qué bueno, qué bien también, sí, ¿verdad? sí, Pues que esto sí, suceda, tener un espacio donde se creen esas condiciones y se aprovechen, ¿verdad? Y se y puedan se hacer. aprovechan, Correcto, exacto. pero no son cosas sencillas, muchas veces es de construir creencias, de construir roles, patrones Y luego algo muy importante, Sandra, es un trabajo diario, ¿eh? pues sí. Ojo, esto no es, mira, voy a hacer un curso y porque hago un curso ya, no. Esto cada día tienes que dedicarte tiempo a ti, a tu interior, a la lectura, a lo que a ti, a meditar, a lo que a ti bueno, te haga sentir, ¿no? Pero Sí. sobre todo estar conectado contigo, Hmm. desconectarte del exterior, de la tele. Yo, por ejemplo, en mi casa sí que hace mucho tiempo que la tele no la pongo, no me interesa para nada. No porque no me interese el mundo, cuidado, no me interesa lo que me dicen por ahí, que es diferente, porque es información sesgada, como digo yo, esa información está sesgada, Hmm. por lo tanto no me interesa, quiero toda la información veraz. Hmm. Eh, es eso, ¿no? Buscar espacios de silencio, buscar espacios de interiorización y seguir en ese camino que yo siento que es un camino que nunca termina, que dura lo que dure tu vida, Hmm. Lo que corresponda, ¿no, lo que Carmen? corresponda, En lo que tenga definitiva va que a ser ser será. así. Exacto. En definitiva no vamos a ponernos al menos. No pondremos trabas, no pondremos trabas. ¿Qué te quería comentar? Te quería comentar también, gracias a este trabajo que tienes de tantos años, este acompañamiento, todo lo que te enseñan, todo lo que ves, ¿verdad? Pues como sociedad también habla mucho de nosotros, ¿no? Muchísimo, 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 ¿sí? Esta muchísimo, Sandra. productividad, pues idolatramos este culto a la productividad, a la juventud, al estar muy activos, ¿sí? Y lo que El ocurre culto, cuando eso no ocurre. el culto a la belleza, a la longevidad, eh, Claro. a la apariencia. Entonces, claro, cuando entras en fase de decrepitud, como yo le digo, es la decrepitud de la vida. Mm, Cuando ya no te aguanta el cuerpo, que vas en bastón o vas en silla de ruedas o ya tus esfínteres ya no te tampoco necesitas eh, ayuda, en fin. Cuando entras en esta fase, que por ley de vida, de un modo u otro, más o menos todos entraremos, o sea, sí que es verdad que hay personas muy mayores que pueden incluso llegar, porque yo las tengo, ¿no? Con 100 años, que están estupendas y maravillosas, o sea, pero bueno, también mm, tendrán
Yo lo que yo siento que está ocurriendo es que, bueno, yo lo que tengo muy claro es que la sociedad ha girado absolutamente la mirada. Por supuesto, a la muerte, esto ya lo tenemos clarísimo, pero a todo lo que conlleve y se acerque a ella también. Es Mm. decir, a la vejez, a las personas mayores, todo lo que conlleve, ¿eh? Este campo. Y se nota muchísimo, ¿no? Y en una de las cosas ya te digo que es como, ahora se da muy carpetazo, o sea, es como vamos a acabar rápido con esto que como que molesta el tema. O sea, es un tema desagradable, por decirlo así, ¿no? Y Cómodo, ¿no? queremos cosas más bonitas. Esto es muy desagradable porque, claro, Mm. mm, Ah, es que es está lo desagradable con muy esta cultura desagradable. de happy Y, gracia total. sí, sí. Y esto lo sufren nuestros mayores, Sandra, que es lo que a mí más me toca. A mí lo que más me toca por dentro es que, porque si yo lo percibo, ellos también, Sí, entiéndeme. sí, Carmen. Ser mayor no es sinónimo de ser tonto, ni sinónimo de no tener discernimiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que entran en un estado como de silencio. Supongo que porque son más sabios que muchos de nosotros. Entonces ven pasar la vida, escuchan mucho, hablan muy poco. Y como muchos me dicen, es que como ya podemos opinar poco, pues nos dejamos hacer. Pero Mm, claro, yo creo que por eso te digo que mm. y aquí la familia sí que tiene un gran papel, un gran papel. ¿Cómo Porque al final, podemos? dime, Sandra. Claro, reflexionando con lo que tú traes, evidentemente es hacia dónde vamos. O sea, todos, si No, es Dios, que ya estamos, Sandra. No es que claro, hacia dónde vamos, es que estamos ahí ya. claro, Estamos ahí ya. mira, cuando veas las Claro. barbas de tu vecino, sí, Estamos ahí porque claro, antes, antiguamente, sabes que bueno, por cuestiones también de la ciencia, pues no se vivía tanto. Esto sí, también, es que todo es un concadenado. Ahora sí, se vive muchos años, sí, se llega muy deteriorado porque el cuerpo no aguanta lo que aguanta. Entonces, la mayoría de personas antes con el bastoncito más o menos iban haciendo, la mayoría ahora van en silla de ruedas. sí. O sea, ahora necesitan una serie de cuidados prácticamente para todo. Mm, O sea, que antes no, pero por eso que te digo, no es que ahora son muy longevos, pero sí. el precio que pagas por esa longevidad, a mí no me gustaría pagarlo. Sandra, te lo digo sinceramente. ¿Eh? Y te lo digo Bueno, yo que 8 horas cada día estoy y lo veo. mm, A mí no me gustaría pagarlo. Realmente, ¿para qué queremos vivir más? ¿Para qué? Vamos, ¿para qué? pero ¿para qué? Sí, sí, ¿para qué? Es que a mí esto me tiene ahí un poco la cabeza, Mm. ¿sabes? Sí, está muy bien, la ciencia tiene que avanzar y yo soy pro ciencia, mm, pero yo creo que en algo aquí estamos fallando, Sandra. Hay algo que se nos escapa, hay una pata por ahí que anda medio coja, Y que vamos a experimentar en nuestras propias carnes, a no ser que por supuesto, por supuesto. nuestra muerte tenga otros derroteros, lo vamos a experimentar. Es Claro, algo que claro, si vamos mirando claro, para otro lado, al final nos vamos a encontrar en un lugar que sí o sí vamos a experimentar y vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos hacer como familias? Tú tienes un proyecto, desarrollaste un proyecto en tu trabajo sí, de final del sí. curso. Y me encantará que nos digas cómo fue esa mirada y ese enfoque, porque ese proyecto tiene que ver también un poco con lo que estamos hablando ahora, ¿verdad, Carmen? Exacto, sí. Entonces cuéntanos, porque creo que va a ser más bonito a través del proyecto. Pues bueno, al final el proyecto nació del día a día, ¿no? De lo que yo veía, de esa necesidad de final de vida, como las instituciones a nivel arquitectónico, pues no estaban, la mayoría, no, supongo que habrá algunas que sí, pero la mayoría eh, no están preparadas, o sea, hablamos de residencias normales, ¿eh? No hablamos de residencias de lujo ni de residencias que seguramente tendrán otro sistema en donde yo estoy, pues es una fundación, pues sí que es privada, pero bueno, también combinada con ayudas estatales y entonces hay plazas públicas y en fin.
la mayoría de habitaciones pues son compartidas. Entonces, claro, veías como cuando fallecía una persona, tanto la persona que fallecía como la persona de al lado, como la familia, o sea, eso era un poco bastante desagradable, la verdad, ¿En qué porque sentido? no había intimidad, claro, no hay intimidad, no hay momentos para poder despedirte. El lugar también, como las habitaciones están en lugares que aunque sea por plantas, hay salas donde la vida sigue, como digo yo, entonces se oye la vida, se oye, entonces tú estás a lo mejor ahí en un momento, o sea, no hay intimidad, no hay intimidad, no hay espacio para la despedida, no hay espacio para el tiempo, para estar, no hay espacio para estar. No hay ritual, No hay Carmen. espacio para estar, es que no lo puedes hacer el ritual porque no puedes. Mm. Tienes al lado otra persona con otras familias, te separa una cortina, eh, entonces, como la mayoría son así, ya te digo, por, bueno, pues por arquitectonia, yo consideré que por lo menos tener un espacio diseñado para final de vida, para que la familia pueda acompañar, porque muchas veces no pueden acompañar porque no hay espacio ni para poner un sillón. Em, y además tienes que dormir con la otra persona al lado, es lo que decimos, ¿no? No tienes intimidad para despedirte realmente. Y me pareció algo pues muy bello para dejar para los otros, ¿no? Y sí que lo hice con mucha ilusión, lo presenté, también lo he presentado en mi trabajo y lo han acogido bien, lo han acogido bien. Vamos a ver cómo acaba la cosa, Vamos a ver. pero sería fantástico que se pudiera realizar porque al final es una mejora, es cambiar la mirada de la institución y de la sociedad, es dar valor al final de la vida de las personas mayores. Que no se trata de que llegas al final, te cedo, todo rápido, o sea, ¿sabes? Todo esto hay que empezar a deshacer esto porque no lo estamos haciendo bien, no está bien. Fíjate que me has hecho recordar cuando yo hacía mi trabajo también de final de curso. Una de las cosas que investigando descubrí que está en Londres. Bueno, vi varias ciudades, también Alemania, que en las residencias que tienen espacios que les llaman oasis de descanso, ¿sí? Maravilla. Sí, y son salas que ya son circulares también, que el personal está ahí y los está viendo a todos a la vez. Ellos también se están acompañando entre ellos porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener los familiares. Pero cuando ya está llegando también el final, como se están viendo todos, pues como que toda la comunidad va y acompaña, ¿no? Y tienen ese espacio también en el que se puede Preciosísimo. hacer, sí. Entonces, tampoco se necesitan tantos recursos, Que es va, que que es va. habilitar espacio. No se necesita, no, exacto, se necesita, además, se puede habilitar el espacio, hay un Claro, poquito con un poquito de voluntad, yo siempre lo digo, con un eso poquito es. dándole valor a lo que vas a hacer. Claro, si para ti lo que vas a hacer no vale nada, no vas a invertir nada, lógicamente. Entonces, por eso te digo que hay que cambiar la mirada. Hay que cambiar la mirada, Carmen, porque si me permites, lo linko a lo que íbamos hablando también de hacia dónde vamos y qué podemos hacer nosotros hoy en día para ir cambiando, formando parte de ese cambio, ¿verdad? En cosas que vemos que tampoco son tan extraordinarias, sino que tiene No, que ver con la voluntad, es nosotros como familias también pedir estos espacios, porque cuando claro, los familiares los pedimos y los queremos para poder hacer este tipo, ¿no? Conscientemente, este tipo de cierres, no siempre es posible llevar a tu familiar a casa, a veces ni siquiera es aconsejable porque quizás pues ya está más habituado al espacio que tiene, pero aún así, eh, si la familia como familia pedimos estos espacios, al final se junta algo que ya está saliendo con algo que es fácil, que depende de la voluntad y que es un servicio que se está pidiendo también por parte de los familiares. Entonces, hay una parte que nosotros también hoy en día ya podemos hacer. Ya podemos estar pidiendo exacto, estos espacios exacto, y estos derechos, porque son nuestros derechos. claro.
Y además es que dentro de la ACP, que es la atención centrada en la persona, que con la que se rigen los centros de mayores, ya entra la dignidad al final de vida, ¿no? Y una parte es el espacio. El espacio es muy importante. El espacio no solamente es un espacio físico, es todo lo que simboliza tener ese espacio. Ese es realmente el valor del espacio, no es el cuadrado en sí. ¿Me entiendes? Es todo lo que se puede realizar allí. O sea, yo realmente siento que sí, que la sociedad tiene que dejar de mirar a otro lado y tiene que dejar de mirar el final de vida y a las personas mayores como si ya no tuvieran nada que aportar, porque tienen mucho, mucho que aportar, Mm. y, y darles un final digno, digno de verdad, digno de verdad. Y empezarnos a preparar ese espacio también a nosotros, ¿eh? Claro, claro, Empezarnos a claro. poner energía para Es que yo nosotros. creo que el hecho ya de que se vaya hablando, de que se vaya intentando, de que se vayan haciendo pequeños proyectos, pequeñas ideas, de que yo siempre digo que cuando tú pasas a la acción, empiezas a mover una energía que se mueve en el universo y eso en un momento dado, a lo mejor yo no lo veré, pero yo os digo, me da igual, pero si se llega a concluir, para mí, eso ya es Mm. el triunfo máximo, entiéndeme. Sí, El, sí. de decir, he puesto mi pequeño granito de arena para un bien común. Eso es. O sea, para mí eso ya es lo más. Aunque yo no lo vea ni lo disfrute, aunque yo no lo vea ni lo disfrute. Y sí, yo creo que cuando nos juntamos y pasamos a la acción cada uno, dentro de sus posibilidades y con lo que sepa, pueda y hay un Y tú también. movimiento, hay un Eso es. movimiento, hay un movimiento que llega, tarde o temprano llega, llega. Mm. Mm, Así lo siento. Vamos por tiempo, porque han salido cosas tan interesantes, pero por tiempo vamos a ir llevándolo pues a nosotras mismas, ¿eh? Y todo lo que también en el curso hemos estado atendiendo, que ha sido nuestro propio morir, ¿verdad? Hemos hablado mucho de Sí. pues todas esas cosas que, bueno, si muriéramos de manera inmediata, pues querríamos, nos pesarían, ¿sí? O nosotros mismos diríamos, venga, vamos a hacernos un resignificar de vida, yo qué he hecho, qué no he hecho, qué ha pasado, qué me ha quedado pendiente, cómo lo asumo y un montón de cosas así. Pero Uf, entre ellas, tela marinera, ¿eh? Ha sido un fue año muy largo, Sandra. intenso. Eso ha sido un año Genial. intenso, pero es una manera de empezar, claro, hay que empezar por uno, ¿no? Siempre. Sí, sí. Y bueno, al menos es una de las maneras. Em, si yo te pregunto, hoy en día, Carmen, ¿con quién eres? Con todas tus experiencias, ¿eh? Mm. En el momento actual, ¿cómo sería para ti tu muerte ideal? Pues mira, yo hace ya un tiempo que digo que la muerte me coja viviendo. O sea, ¿sabes? Viviendo, o sea, Explícanoslo más. que me sienta, sí, que me sienta viva, Mm. que la muerte me encuentre viviendo. ¿Y para ti cómo es sentirte viva? ¿Cuándo te sientes viva tú? Cuando mi vida tiene sentido, está clarísimo, cuando mi vida tiene sentido. Eh, eh, el sentido de la vida es una cosa muy fácil, ¿eh? O sea, no, no es nada grande, no es nada costoso, no es nada, nada. El sentido de la vida es, pues, hacer, o sea, poner amor en lo que haces, ser de servicio a los demás, ser de servicio a los demás, aunque sea con pequeñas cositas, con una, que es lo que decíamos, una mirada, o sea, dar, Mm. dar, dar, dar. Y dando da sentido. O sea, Sí. es que dando da sentido. No, Mm. no hay otra manera. Dando lo mejor de ti, dando lo mejor de ti. Ese es el gran sentido de la vida y recibes también lo mejor de los demás, Sí. porque todos estamos deseosos de dar, Sí. Sandra, estamos deseosos de dar. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo.
tenemos Fíjate, mucho miedo. Mm. ¿será que al final morimos como vivimos, Carmen? Yo creo que sí, ¿eh? Mm, Yo creo que sí, yo creo que sí, sí. Por mm, eso hay que trabajar cada día el buen morir. sí, Hay que trabajar cada día y hay que trabajarlo desde dentro, desde el interior, desde tú, escuchando tu propia voz. Esa voz que te habla sin sonido, ¿no? Ese sentir. Esa es la voz, la esa es tuya. la voz. Esa Bueno, es la voz. y que se escuche, ¿no? Mm. En la medida de lo posible. Eh, Carmen, venga, así, a saco. ¿Incineración o tú quieres nicho de los de toda la vida? Yo lo tengo clarísimo, incineración. Incineración. Yo lo tengo clarísimo, ¿Y que tus clarísimo. cenizas qué hacemos con tus cenizas, Carmen? ¿Qué Ay, a mí hacemos me con encanta ellas? que vuelvan a la naturaleza, a la madre tierra. Me encanta, o sea, esto sí, yo estoy muy conectada con la madre tierra, con la naturaleza. Tengo la casa llena de plantas, me encantan. Me encantan. Además, las tengo preciosas, ¿eh? Ya te las enseñaré. Hombre, por supuesto, las Yo, quiero ver. yo soy de tierra, de madre tierra, sí. Volver ¿Y a en la qué tierra. lugar, Carmen? Porque ¿en qué lugar te encantará volver a la Tierra, teniendo en cuenta que todo es tierra y todo es un buen sitio para formar parte de ella? Pero si dices, "Buah, pero es que Pues aquí mira, el me lugar, veo". el lugar exactamente no lo he pensado, pero cualquier zona de montaña me va bien. Cualquier zona de naturaleza, si da igual, si Mm, no importa. mm, ¿Sabes lo que te quiero decir? No importa. El lugar yo creo que no es tan importante tampoco. Es un poco como la ¿Sabes? muerte, que tampoco es tan importante. O sea, mira, tengo una amiga que me dijo, bueno, es la última cosa que pienso hacer, pero además morirme es lo último que pienso hacer. Digo, me parece muy bien. Lo dijo, Pero, muy sí. sabia tu amiga. Sí, sí, bueno, Muy además, sabia. bueno, Isabel Germán, y es muy divertida. Fíjate que también, pues está también esta claridad que dejas, porque sí que es aquello de decir, bueno, pues las cenizas del cuerpo, pues cualquier sitio de naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudar a los que se quedan cuando también les ponemos un marco? ¿Sí? Porque luego cada uno tiene una idea de naturaleza y vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Bueno, no, está claro que hay que dejar las cosas todo por escrito, eso está clarísimo, ¿no? Facilitas la vida, hay que Sí, facilitar la vida a los demás, Sandra. sí. Porque, ¿sabes qué ocurre? Yo, como lo he pasado, esto, no hace mucho, tú no estás para pensar. Es que no, es que Entonces, no. entonces, si te lo dan pensado, lo agradeces muchísimo, Hmm, muchísimo. sí. Porque además no conectas con tu raciocinio ni No. con tu capacidad de lógica, no tienes, o sea, hay una deceleración total y estás en la emoción, energéticamente puede que estés agotado, agotada, y por lo tanto, cuando Sí, alguien o algo, porque está escrito, o alguien coge ese rol, ¿no? te agradece. Te entregas, Sí, porque sí, es eso, o sea, sí, son momentos sí. que por muy preparadas que nos sentimos, cuando llegan, llegan con toda su completitud también, con todo su paquete. Es que somos seres Y humanos. claro, Somos seres humanos, entonces tenemos eso es. vínculos con otros seres humanos. Forma parte de nuestra esencia. Eso No es, hay otra. claro, entonces es normal. Y Todo esto entra Carmen, dentro de... ¿qué música sería para ti A mí de hay tus una favoritas? canción, sí, yo tengo varias, pero hay una que Todo cambia de Mercedes, Mm, Mercedes Sosa, creo que es, sí. mm, Esta creo que es la primera porque estaría en el momento del cambio, ¿no? En el momento que te vas, en el momento del cambio. Luego el agradecimiento de gracias a la vida de Mercedes también, wow. me parece. Y luego hay una canción que no la voy a saber decir en inglés porque yo no hablo inglés, pero es de Louis Armstrong, que es como de lo bello que es vivir, ¿no? A ver si me acuerdo del título. What Wonderful World o algo así. Yo lo digo, Podría ser. lo digo fatal, ¿eh? Que nadie se ría, por favor.
Bueno, pues es como una oda a la belleza de lo sencillo, a la belleza de las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Del árbol, del campo, de la flor. Pues esas son para mí creo que además me siento identificada en las tres como por fases, ¿no? El primero es el cambio, después el agradecer y lo bella que es la vida para los que vengan detrás, que la vida es muy bella. Es muy Muy bella, bella. sí. Carmen, por último, vamos a imaginarnos que, bueno, pues que todo lo que hay sobre ti, todo lo que pueden ser fotos, tu currículum, de todo lo que has estado trabajando, todo tu histórico, todo eso desaparece. ¿Sí? Por lo que sea, ¿eh? No queda registro de nada. Y lo único que podemos leer sobre ti son tus tres verdades sobre lo que ha significado tu experiencia Mm, de vida. Las mm. tres verdades de la vida para ti. Lo tengo ¿Vale? clarísimo, Sandra. Dale, dale. Tengo tan claras. Las tres verdades para mí son, el amor es la única llave que abre todos los corazones. Esta es la primera, para mí, gran verdad. Como decía, creo que fue San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. El amor es todo, 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 absolutamente todo, todo. Sin amor no hay nada. Eh, Luego, el vivir el momento, es decir, no postergues nada buscando el momento ideal, porque es este mismo instante donde está ocurriendo la vida, aquí y ahora, donde todo se es dado. No busques otro instante. El eterno presente, Este, ¿no? este. Vive plenamente este. Hmm. Y luego el perdón. Para mí el perdón creo que es una gran liberación para el ser humano. Creo que el perdón es un regalo que uno se hace a sí mismo, Hmm. ¿eh? Y te libera. O sea, es como una llave que te abre a la libertad. Hmm. El perdón es... Y te engrandece, te hace libre y te quita del veneno del rencor, Hmm. que es muy amargo y te consume. El amor es la única llave que abre todos los corazones, vive el momento y el perdón como liberación y como acto de amor hacia uno mismo Hacia uno mismo. y hacia el otro, ¿no? Eh, pues esto es una maravilla. No hay nada más, son tres verdades, ¿sí? Son absolutamente tres verdades muy universales, Carmen, que denotan pues la sabiduría de una vida vivida intensamente, Carmen, ya lo veo, o sea, y Bueno, con muchas oportunidades, ¿verdad? Muchas oportunidades de ver la vida, ver la muerte y ver al ser humano, ¿no? Que todos somos y esa grandeza. estamos aprendiendo, Sandra. Ese aprendizaje, fíjate que traes algo maravilloso cuando dices el amor es la única llave que abre todos los corazones. Y claro, Sí, lo contrario al amor es el miedo. sí. Sí. Y vivimos Entonces, en miedo. Por eso vivimos, en vez de vivir en expansión, vivimos contraídos. contraídos, eso es, Vivimos contraídos porque vivimos con miedo. con miedo. Así que vamos a invitar a todos, Carmen, que reflexionen si quieren, ¿no? Yo Sí. estoy por tatuármelas, me encantan, me las voy a Gracias, tatuar, Sandra. pero como mínimo así como tenerlo, irlo mirando, es algo también que te posiciona Pues mucho en el sí, cuidado pues y sí. no nos desnortemos, que es No muy nos fácil, descortemos. Uy, muy facilísimo. fácil, es muy fácil. Hoy en día rápido te Que es que no pasa la ola nada. te tumba, la ola te tumba rápido. No pasa nada, es saber que va a pasar y tener tú, ¿verdad? Tus boyas para decir cuando esto, tus manguitos, ¿no? Como los niños, tus manguitos y Exacto. decir, vale, cuando esto suceda, porque va a suceder, ¿cuáles son mis puntos, ¿vale? Sí. Para de volver al presente y volver a ponerme de pie, ¿no? Y va a suceder porque la vida sucede. Qué bonito, sí. La vida sucede, con lo Sí. cual es lo que tú dices, ¿no? Y tener esos puntos de anclaje eh, donde poder. Volver, ¿sí? Cuando estamos, cuando nos tambaleamos, ¿verdad? Esas
esa barra donde nos agarramos, como cuando vamos en el metro, ¿verdad? Y coge la curva un poco y se nos va y como haya una garra, hay una barra, nos agarramos allí, pero vamos rápido. Pues lo mismo, ¿eh? Va a venir la curva, pero tenemos donde agarrarnos. Hay que tener siempre un punto de anclaje, Sandra. Siempre, por favor. Luego haremos pole dance, lo que haga falta cuando estemos tranquilas. Pero de momento un sitio donde agarrarnos. Carmen, de verdad, gracias de corazón. Gracias a Muchas ti, Sandra. gracias por Gracias a este ti. ratito, por abrirte, por explicarnos cosas que ni siquiera habíamos hablado, pero tal y como han venido, La dejarlas vida, fluir. como la Eso vida es. misma. Siempre decimos que va a salir lo que se necesita y lo que corresponde que salga, ¿no? Por esta coherencia. Y pues ahí va tu mensaje con tus aprendizajes en la vida, con tus deseos y con lo que a ti realmente te ha funcionado. Y también esa mirada que nos lleva... Carmen, gracias por hacer que miremos a nuestros mayores y veamos nuestro futuro más o menos inminente y también estamos empoderados, podemos cambiar cosas, podemos hacer cosas por nosotros y por ellos. Y por ellos. Tenemos una responsabilidad, ¿eh? Eso es. Pues te mando desde nada, estamos muy Gracias. cerquita. Un Sí, abrazo, somos abrazos un abrazo, y muchas gracias, de verdad. un beso. Muchas gracias a ti y un abrazo para todos los que nos escuchen. Con todo mi cariño, Sandra. Gracias, Carmen, felicidades. A Gracias. ti, gracias.